Muy bien, el día de hoy se va a desarrollar un tema muy importante en su preparación. Es histología vegetal. Cuando escuchamos la palabra histología, tenemos que recordar que es una disciplina de la biología que nos ayuda a comprender los tejidos. Entonces entendamos que un tejido es una agrupación de células muy organizadas que tienen una función determinada en un organismo. Pero tenemos que recordar que hay una disciplina que es la histología, quien se va a encargar de estudiar y reconocer cada uno de los tejidos que hay. En el caso de las plantas, como son organismos que tienen miles y millones de células, tenemos que recurrir a la histología para comprender los tejidos que se van a formar. Entonces tenemos acá un organismo, una planta, un árbol puede ser, y de esta planta voy a sacar una muestra, mire usted por favor, y lo voy a analizar en un microscopio. Este pedacito que está acá, lo voy a analizar en un microscopio. ¿Y qué es lo que encuentro? Células. Y estas células, como se da cuenta usted, tienen forma muy parecida. Tiene tamaño incluso muy parecido. ¿Y sabe qué es lo más importante de todo? Que cumplen una función en conjunto. O sea, estas células están organizadas. Entonces, acá es importante recordar esa palabra, que las células se encuentran en conjunto trabajando y organizadas. Esta agrupación de células vegetales organizadas que trabajan en equipo se conoce como un tejido vegetal. Entonces no basta solamente con decir que es una agrupación de células, tiene que ustedes recordar que es una organización, es un trabajo en conjunto de ellas, ¿sí? Muy bien, ya tenemos la idea entonces que es un tejido, sabemos que la histología nos va a ayudar a estudiar y a comprenderlo, y ahora viene la pregunta, ¿y cómo clasifico los tejidos vegetales? Bueno, existen dos grandes grupos de tejidos vegetales, dos grandes grupos. Los tejidos llamados embrionarios, ya recuerda la palabra embrión, y los tejidos adultos, ¿sí? Dos grandes grupos de tejidos vegetales, los embrionarios y los adultos. Ahora, ¿habrá una diferencia entre ellos? Por supuesto, y justamente la principal diferencia es que los tejidos embrionarios están en constante división. Sus células que lo conforman están en constante división, realizan bastante mitosis. Recuerden la palabra mitosis que lo vimos en clases pasadas. ¿Qué era la mitosis? La división celular que generaba, recuerda usted, dos células idénticas entre ellas. Y eso obviamente permite que un organismo crezca. Si queremos que una planta crezca, definitivamente ¿quién va a ayudar? Los tejidos embrionarios, sin lugar a duda. Son los tejidos embrionarios por su capacidad de división que van a permitir que una planta crezca. No olvidar eso. Acá voy a apuntarlo, por lo tanto, sí se dividen. Los tejidos adultos, en cambio, obviamente, sus células no están en división. La característica es que ellos no se dividen. Interesante, ¿no? Tejidos vegetales que están en constante división son embrionarios. Característica, realizan abundante mitosis, permiten el crecimiento de una planta. En cambio, los tejidos adultos tendrán otras funciones, ya no es de la división, tienen otras funciones en la planta que describiremos en su debido momento. Entonces, no olvidar, por favor, tejido vegetal, dos grandes grupos, los embrionarios y los adultos. Los embrionarios también se les llama tejidos meristemáticos. Esa palabra, no olvide, meristemáticos, ¿sí? Meristemos es la palabra que hay que recordar. Característica de ellos, constante división y permiten el crecimiento de la planta, ¿ya? En cambio, los tejidos adultos, si bien es cierto, no se dividen, pero tienen otras tareas muy importantes en una planta. De repente podría una pregunta ser así: ¿los tejidos adultos se caracterizan porque no se dividen? Correcto. Ellos tienen múltiples funciones. Sencillo, pero le viene la pregunta: ¿de dónde provienen ellos? ¿Quién los origina? La respuesta es los tejidos embrionarios. Ellos originan a los tejidos adultos. Súper fácil está eso. Entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy día es aprendernos los tejidos embrionarios y obviamente los principales tejidos adultos que conforman una planta. Y eso lo voy a explicar en la siguiente parte de la clase. Aquí se encuentran los tejidos meristemáticos. No olvide que también se le conoce como los tejidos embrionarios. Características, dos. Están en constante división y aquí lo apunté. Se caracterizan porque sus células se encuentran en constante mitosis, en constante división celular. ¿Y cuál es la otra característica? Que permite que la planta crezca. Ahí lo apunté, permitiendo el crecimiento de una planta y por supuesto la formación de otros tejidos. Entonces recordar, Los tejidos meristemáticos, llamados también embrionarios, se caracterizan porque están en constante mitosis.
Son los tejidos que más mitosis realizan. Segundo, permite que la planta crezca. Y tercero, permite formar otros tejidos. Muy bien, y así lo hemos dividido en dos grandes grupos. Los tejidos meristemáticos primarios y los tejidos meristemáticos secundarios. Súper fácil. Los primarios y los secundarios son tipos de tejidos meristemáticos. Pero atención, a los tejidos meristemáticos secundarios también se le da este nombre, cambium. Cuando usted lea en un examen la palabra cambium, tiene que recordar que es un tejido meristemático. Está en constante división, crecimiento y todo eso. Origina otros tejidos, pero también recuerde que es el meristemo secundario. Algunos se olvidan que la palabra cambium hace referencia ¿a quién? A los tejidos meristemáticos secundarios, por si acaso. ¿Qué más? Otra pregunta muy frecuente es la función de cada uno de ellos. En los exámenes suelen preguntar ¿para qué sirven los meristemos primarios y qué hacen los secundarios? Sabemos que los dos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común los dos? El crecimiento, pues. Los dos permiten el crecimiento de una planta. Los dos permiten formar nuevos tejidos. Y obviamente pues los dos están en constante división, como todo meristemo. Pero ¿qué los diferencia uno del otro? La ubicación. Observa esto. Acá tenemos una planta que está joven, es una planta recién que está en pleno crecimiento. Y hay que distinguir ahí dos grandes lugares. Los ápices. ¿Qué son los ápices? Son las puntas de la planta. Los ápices son los extremos de una plantita. En este caso tenemos el ápice o punta del tallo. Y ahí justamente, en ese ápice o punta del tallo, encontramos células que están en constante división. Aquí justo en la punta, mira, del tallo. Aquí las células se encuentran en constante división, mitosis tras mitosis repetitivas. Y uno dice, si acá hay mitosis, habrá más células. Por lo tanto, el crecimiento se va a dar. Pero fíjese cómo es el crecimiento. A lo largo del eje principal de la planta. O sea, el crecimiento ¿cómo es? En longitud. La planta crece de tamaño, crece en talla, como usted lo conoce, gracias a los tejidos meristemáticos primarios. Pregunta de examen muy conocida. ¿Qué tipo de tejido vegetal permite el crecimiento de una planta en longitud? No duden en marcar, los meristemos primarios. Ahora usted dirá, pero también la planta tiene otro extremo, en la punta de la raíz. Y la raíz veo que también crece, por supuesto. Las raíces también crecen porque ahí encontramos también tejidos meristemáticos primarios. Por lo tanto, la pregunta podría ser así, ¿no? ¿Dónde encontramos tejidos meristemáticos primarios? La respuesta es en los extremos de la planta, sea el ápice del tallo o el ápice de la raíz. Al final, si la raíz está en constante división, permitirá también que la planta crezca. Y aquí la palabra no se olvide. ¿Cuál es el tipo de crecimiento? En longitud. Tiene que marcarlo usted así. El crecimiento es en longitud, es a lo largo de la planta, no se olvide por favor. Obviamente también se ubicará en la punta de las ramas, ¿no? Por eso la rama crece, lógico, pero tiene que recordar usted ápice o punta del tallo, ápice o punta de la raíz. No olvide. Si nos preguntaran, ¿cómo son las células que están formando parte de los ápices, de los tallos o de las raíces? ¿Usted qué va a decir? Bueno, son células que están en constante mitosis, eso es correcto, pero algo más, sus células son pequeñas. Sí, las células que conforman los ápices, o sea los meristemos primarios, son pequeñas y un núcleo grande. El núcleo grande, ¿qué me está indicando? Que hay bastante actividad obviamente por parte de los ácidos nucleicos, hay bastante actividad del núcleo, eso significa que está en constante división. Razonamos, si el núcleo de la célula es grande, ¿cómo será el citoplasma? Será obviamente escaso, ¿no? Es un citoplasma pequeño, por todo el núcleo que lo está ocupando. Yo le hago una pregunta bien fácil. ¿Habrá abundante o habrá pocos ribosomas en estas células? La respuesta es muy fácil. Si está en constante actividad, constante división, obviamente tiene que haber abundantes proteínas. ¿Y quién elabora las proteínas? Los ribosomas. Por lo tanto, son células que están con harta cantidad de ribosomas. Tres características entonces de las células. Células pequeñas, núcleo grande, citoplasma obviamente escaso y abundante actividad de los ribosomas, por lo tanto mucha cantidad de proteínas. No olvide por favor, meristemo primario, crecimiento en longitud. En cambio los meristemos secundarios tienen otra tarea. Los meristemos secundarios conocidos también como cambium, la tarea es que la planta crezca pero ahora en grosor, ya no en longitud, sino ahora en grosor, o sea el árbol va creciendo en ancho, así como lo escucha. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que la planta crezca en grosor? Vamos a ver.
Primero hay que recordar lo siguiente. Existen dos tipos de cambio, o sea, el secundario se divide en dos. Uno ubicado en la parte externa del árbol, otro ubicado en la parte interna. Te voy a señalar acá de color amarillo, mira, amarillo, el cambio en que se ubica en la zona externa, en la zona periférica. Y el otro cambio, que está en la zona interna, lo voy a dibujar de color que le parece anaranjado. Ahí está. Ya reconoció los dos tipos de cambio, cambio externo, cambio interno. Súper fácil. El externo, ¿cómo se le conoce? Suberógeno. Cambio suberógeno, ubicación externamente. El cambio en cambio interno, el que está en la zona interna, se llama cambio vascular. Recuerda bien, vascular. Recuerde que los dos son tejidos formados por células que están en constante división. Así que si están en constante división, van a formar más y más células. Le explico acá. Las células que conforman el cambio suberógeno se van a ir alejando y se van a colocar en la parte periférica. Es decir, aquí, mire, ve. Esto que está de color marrón, lo estoy señalando ahorita, es un grupo de células que se han formado a partir del cambio suberógeno. O sea, el cambio suberógeno ha formado lo que voy a escribir ahorita. Repetimos, esto que se encuentra por aquí es un tejido, porque es un grupo de células que se ha formado a partir del cambio suberógeno. ¿Cuál es el nombre de ese tejido? Vamos a ponerlo por acá. Se conoce como suber. Otros le conocen también como corcho, el corcho. Y esto usted lo puede tocar en una planta. Usted va a la calle y ve un árbol, que sea viejito el árbol, sería mucho mejor, y va a tocar la parte externa del árbol. Esa parte externa que usted lo toca duro, seco, es el suber, llamado también corcho. Es un tejido resistente y protector, por supuesto. Pero ese tejido, ¿quién lo formó? La respuesta es un tejido que está por debajo de él, por dentro del que se llama cambium suberógeno. Repito, el cambium, el tejido meristemático secundario es el cambium suberógeno. El tejido suber o corcho es un tejido que se ha formado a partir de él, por si acaso. Muchos alumnos creen que el suber o corcho es el tejido meristemático secundario. No, él tiene otra tarea, pero él se forma a partir de ¿quién? Del cambium suberógeno, por si acaso. Esto ocurre en las células que están en la periferia, pero hay también células que se van a ubicar en la zona interna y se va a poner de color celestito. Esto que señalo acá de color celestito es un grupo de células que se ha formado también a partir del cambio suberógeno. ¿Qué significa eso? Que el cambio suberógeno puede formar dos tipos de células. Células que se van a ubicar en la zona externa y células que se van a ubicar en la zona interna. Qué fácil está esto. Externamente, el suberocorcho. Internamente, ¿quién será? Se llama así, felodermis. La felodermis tiene múltiples funciones. Puede tener función protectora, función de reserva, etc. Eso lo veremos poco a poco. Ahorita solamente recordar lo siguiente, que la felodermis es un tejido que cumple muchas funciones dependiendo, pero ¿quién lo formó? ¿Quién originó? El cambio suberógeno. Súper fácil. Repetimos. ¿Quién originó tanto al suber como a la felodermis? El que está en medio, pues, o sea, el cambio suberógeno. Mientras más cambio suberógeno haya, más división haya de sus células, mayor la cantidad de suber y mayor la cantidad de felodermis. Sencillo. Ahora veamos lo que hace el cambio vascular. Observa. Igual que el anterior. Va a formar células tanto para la parte externa como para la parte interna. Y acá se nota, de color rojito, un grupo de células que se ha formado, mire usted, a partir del cambium vascular. ¿Cómo se llama ese conjunto de células que se ubican en esta zona? Se llama así, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Floema. Floema. Usted de repente escuchó la palabra floema. Bueno, le hago recordar que es un tejido. ¿Y quién formó ese tejido llamado floema? El cambium vascular. Y recuerde la ubicación. Pero hacia la parte interna, que acá lo he puesto de color blanquito, mire usted, es otro tejido, mire usted. Este otro tejido también se forma a partir del cambium vascular, también, pero hacia la parte interna. Y se conoce con el nombre de xilema. También seguramente usted lo ha escuchado. También usted lo ha escuchado esa palabra. Bueno, el xilema es un tejido. No olvide, aquí en esto que lo que le van a preguntar es quién lo origina. No le van a preguntar las funciones, porque la función del floema o la función del xilema se va a ver después,
porque son otros tejidos, son tejidos adultos. Pero estos dos, ¿quién los formó? Ya, la respuesta es un tejido meristemático. ¿Cuál? Pues primario o secundario. Es un secundario llamado cambium. ¿Pero cuál tipo de cambium? ¿El suberógeno o el vascular? Es el cambium vascular. Esa pregunta es bien común. ¿Quién origina tanto al floema como al xilema? La respuesta es el cambium vascular. Y mientras más xilema, más floema haya, más gruesito va a ser el árbol. Por eso le comentaba, el crecimiento, ¿cómo va a ser? ¿En longitud o va a ser en grosor? Va a ser en grosor. Lo voy a apuntar acá. El crecimiento, por lo tanto, es en grosor. Esa es la respuesta. Vuelvo a insistir. De todos los tejidos que están por aquí, que son un montón, mire usted, solamente hay dos que son los generadores, los formadores. Solamente hay dos que son los tejidos, obviamente, meristemáticos. Y es el cambium suberógeno y el cambium vascular. Los demás son tejidos que se han formado a partir de ellos, por si acaso. Y la única forma de recordar esto es poniéndolo en práctica. ¿Y cómo lo voy a poner en práctica esto? A la hora que usted le indiquen que corte un árbol, que usted no debería hacerlo, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay veces hay fiestas costumbrices en las que la población se reúne y al son de una buena música empiezan a cortar el árbol, ¿no? Con un objeto como un hacha o un machete. Bueno, no lo sé. Lo importante es que cuando usted llegue a ese momento, mientras usted va cortando el árbol, tiene que también recordar las capas que está cortando. Lo primero que va a ponerse en contacto con su hacha o con su machete, ¿ya? O con el objeto que le hayan dado para cortar, ¿qué será? Fácil. Lo primero que se va a poner en contacto con el objeto que va a cortar es el suber. Entonces voy pensando, voy cortando y voy pensando. Estoy cortando seguramente ahorita el suber o corcho. Estoy en la parte externa del árbol. Sigo penetrando un poquito más y llegué ¿a dónde? Al cambium suberógeno. Sigo un poquito más cortando y llega ¿a dónde? A la felodermis. Usted sigue cortando y llego ¿a dónde? Al floema. Sigue un poco más, llego ¿a dónde? A la capa llamada cambium vascular, hasta que usted con toda su fuerza llegó hasta el centro del árbol. ¿Y qué se encuentra aquí? El xilema. ¿Se da cuenta? Todo eso es lo que va a atravesar usted cada vez que corta un árbol. Suber, cambium suberógeno, felodermis, floema, cambium vascular, xilema. Y así llegó usted al centro del árbol. ¿Sabe usted cuál es la parte que desde el punto de vista económico le gusta más a las industrias madereras? Es la parte interna del árbol, que es el xilema. Justamente porque a partir del xilema fabrican la madera, no se olviden. Entonces, las maderas que utilizan en las mesas, en las camas, en las casas, lo sacan en su mayor parte del xilema, o sea, del centro, del interior del árbol. La corteza que se encuentra afuera tiene otras tareas, otras funciones, no se olviden. Silo, justamente silo, con X, significa madera. ¿Qué significa silo? Significa madera. Muy bien, ahora sí viene el resumen, siempre comparando. Primario, secundario. Primero, ¿en qué se parece? En que el primario y el secundario son tejidos que tienen la característica de poder estar en constante división. Sus células están en constante mitosis. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué más en común tienen? Permiten que la planta crezca, ya sea en longitud o ya sea en grosor. Súper fácil. Y tercero, permite formar otros tejidos. ¿Quién formó al suber? ¿Quién formó al xilema, por ejemplo? ¿Quién formó al floema? Los tejidos meristemáticos secundarios. No se olvide, por favor, entonces, ¿ya? Crecimiento en longitud, tejido meristemático primario. Crecimiento en grosor, tejido meristemático secundario, conocido también como cambium. Pero mire, recién estamos explicando los tejidos meristemáticos, o sea, embrionarios. ¿Qué nos falta ver? Los tejidos adultos. Y eso se dividen en muchas clasificaciones más. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Muy bien, aquí vamos a ver los tejidos adultos. Recuerda que ya vimos los tejidos meristemáticos. Características, división. Y podían ser primarios o secundarios. Los primarios, crecimiento en longitud. Los secundarios, crecimiento en grosor. Ahora nos toca ver los tejidos adultos. Recordad que los tejidos adultos de una planta no se dividen. Y ya no tienen esa propiedad de la división, no hacen mitosis, pero cumplen otra tarea. Como por ejemplo hay un grupo llamado los tejidos protectores, llamados también tejidos de cubierta. Razón y digo, tejido protector, ¿para qué servirá? Ahí lo dice el nombre, pues proteger, ¿no? Para cubrir a una planta. Es el tejido que se encarga de cubrir a una plantita, es como su piel, entre comillas, ¿sí? Y existe a su vez dos tipos, mire usted, de cubierta, dos tipos de tejido protector.
Uno se conoce como epidermis, facilito, otro se llama peridermis. Parece que suenan igual, pero mire, son diferentes. Epidermis, peridermis, mucho cuidado. La forma de recordar esto es agarrando una hoja, ¿sí? Salga a la calle, agarra una hoja, ¿sí? De una planta, y esta hoja que está por aquí, vas a tocarla, vas a acariciarla. Y lo que estás tocando, la superficie que estás tocando, eso es la epidermis. Qué fácil. Salga a la calle también usted y encuentre un árbol, toque el árbol, tóquelo. Y ese árbol que está por acá, vamos a ponerle acá el tronco de un árbol. Ese tronquito que está por acá, al tocarlo usted lo va a sentir áspero. Eso que está tocando usted es su peridermis. Súper fácil. Un ejemplo de epidermis, tocar la hoja. Un ejemplo de peridermis, tocar la corteza de un árbol. Súper sencillo. ¿Qué más tenemos como características? El color. La epidermis, por lo general, toma un color medio verdoso. Basta con que veas que tenga color verde, casi seguro que estamos frente a una epidermis. Pero si ves que es de color medio marrón, ya no es verdecito, sino es medio marrón, grueso, lo más probable es que estés tocando una peridermis. Súper sencillo. Hasta aquí no hay nada complicado. Ahora observa esto, por favor. Voy a hacer un corte de la hoja de esta manera y lo voy a colocar acá. Mire usted lo que acabo de hacer. He hecho un corte de la hoja y lo hemos ampliado con un poderoso microscopio para ver lo que pasa en la hoja. Este es el corte de la hoja entonces. ¿Sí? Observa ahora. En este corte que hemos exagerado, por supuesto, claramente se ve que hay dos cubiertas. Una cubierta hacia la parte superior que se conoce como la epidermis superior y la que se encuentra por aquí, toda esta parte, se conoce como la epidermis inferior. Y usted dirá, ¿y qué hay entre las dos epidermis? Bueno, lo que hay acá en medio es otro tejido, que no es momento de explicarlo, ahorita no. ¿Qué es lo que me interesa ahorita? Los tejidos que están afuera, cubriendo, protegiendo. Lo que está aquí, ahorita no hay que hablar. Esto que se encuentra acá es otro tejido, pero lo veo en un adelanto. Toda esta zona que está por acá, toda esta región que se ubica entre las epidermis, se conoce como mesófilo. Y en ese mesófilo, escúcheme por favor, en ese mesófilo encontramos otros tejidos, ya lo hablaremos en su respectivo momento. Entonces mucho cuidado, te pueden colocar verdadero y falso. Por ejemplo, en el mesófilo de la hoja se encuentra el tejido epidermis. Falso, porque mesófilo no tiene esa epidermis, están en las superficies alrededor. La hoja tiene una epidermis superior y una epidermis inferior. Y en medio de los dos, ¿quién se ubica? El mesófilo. Mucho cuidado, por favor, ¿ya? Muy bien. Ahora que ya nos ubicamos con la epidermis, le comento. Existe una cera, sí, así como lo escuché, una grasa, una cera que está cubriendo tanto la epidermis superior como por supuesto también la epidermis inferior. Esa cera ya es la explicación de por qué cuando se echa un poco de agua a la hoja, el agua se resbala. ¿Nunca le ha pasado eso? Agarra usted un poquito de agua, le echa las hojas y el agua se resbala. ¿Qué pasa? ¿Por qué el agua no se queda empapando la hoja? Porque en la hoja hay una cera. Esa cera, lo voy a poner por acá su nombre, ¿ya? Esta cera se conoce como la cutina, ¿ya? Es una pregunta muy común también. ¿Cómo se llama la cera que está presente en las epidermis de las hojas? Cutina. ¿Ya? Es un lípido, recuerde usted, y como buen lípido que es, insoluble con el agua. Muy bien, ahí está la cutina protectora, evita justamente que la planta se nos deshidrate, o sea que pierda agua. Muy bien, ¿qué más tengo como característica de la epidermis? Aparte que tiene un color verde, aparte que se ubica en las partes externas de la hoja y que tiene una cera protectora llamada la cutina. Aparte de todo lo mencionado, te comento algo. Las epidermis tienen unas estructuras que son como bocas, así como usted lo escucha, parecen como si fueran boquitas. Y esas estructuras, a manera de boquitas, se ubican tanto en la epidermis superior, como ve usted, pero también se ubican en la epidermis inferior, sobre todo en la inferior. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Bueno, se llaman estomas. Estomas. Pregunta muy fácil, ¿no? ¿En qué parte de una planta encontramos estomas?
Bueno, en el tronco no hay, pues, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En las hojas. ¿Pero qué parte de las hojas? En las epidermis, sobre todo en la epidermis inferior. Mire, ve, ahí están los estomas. Acá hay otro estoma y muchos más. ¿Y ese estoma para qué sirve? Bueno, el estoma tiene unas funciones muy interesantes. Justamente por esos estomas van a ingresar y van a salir gases. Vamos a imaginar, por ejemplo, que la plantita quiere hacer fotosíntesis. Necesita gases, ¿no? Como usted recordará. Bueno, pues, por ese estoma, mire usted quién va a ingresar. El dióxido de carbono que está en la atmósfera. Por ahí entra el gas. Y por ese mismo estoma, por aquí mismo, miren quién va a salir por acá. El gas oxígeno, que es obviamente el producto de la fotosíntesis. Ahí se da claramente usted cuenta del intercambio gaseoso que se realiza a través del estoma. Una pregunta muy conocida. ¿Qué permite a una hoja intercambiar gases, por ejemplo, durante la fotosíntesis? Allá es el estoma. Ahí lo puse. Función, intercambio gaseoso. Súper sencillo. Pero hay otra función también del estoma, ya que el estoma permite que por este lugar también se vaya agua. Sí, así como lo escuchas. Por el estoma también se puede escapar un poco de agua. Interesante. ¿Y ese fenómeno cómo se llama? Transpiración. ¿Qué es la transpiración? Por lo tanto, la pérdida de agua a través de los estomas. Pero el agua se va en forma de vapor. El agua se va en forma de vapor. Recuérdelo bien, ¿ya? Los estomas tienen función doble. Intercambiar gases, mire usted, y también permitir la transpiración. ¿Qué es la transpiración? La pérdida de vapor de agua. Otra vez, función y ubicación del estoma. Primero la ubicación. ¿Dónde se ubica el estoma? En las epidermis. Sobre todo en el inferior, recuérdelo bien, el inferior. ¿Y cuál es la función de ese estoma? Dos funciones. Intercambiar gases. Que entre dióxido de carbono, por ejemplo, y que salga por ahí oxígeno, cuando quiere hacer obviamente fotosíntesis. ¿Y cuál es la otra función del estoma? La pérdida de vapor de agua, fenómeno conocido como la transpiración. Recuérdelo bien, transpiración. Ahora le hacemos una pregunta a usted súper fácil. Sabemos que hay estomas numerosos, tanto en la epidermis superior como en la epidermis inferior. Le comento que la epidermis superior es la que está en contacto con la luz del sol. Es la parte de la hoja que está mirando el sol. En cambio, la epidermis inferior, obviamente, está, vamos a decirlo así, escondida de la luz solar, escondida. Ya está fácil, ¿no? El razonamiento, ¿no? ¿En cuál de las dos partes de la hoja, en la epidermis superior como la epidermis inferior, podemos encontrar más estomas para intercambiar gases? ¿Se da cuenta usted de la que se encuentra alejándose del sol? Me refiero a la epidermis inferior, ¿no? Por si acaso le hago ese comentario. Pero lo importante de todo eso es saber para qué sirve el estoma, su ubicación y para qué sirve. Su ubicación está en las epidermis. ¿Cuál es su función? Intercambio gaseoso, ahí está, entrada y salida de gases, y por supuesto la transpiración. ¿Qué es transpiración? Perder agua en forma de vapor. Entonces, para que no se vaya a olvidar, aquí le hago un dibujito, mire usted. ¿Qué me indica eso? Que por ahí se va escapando agua. Pero mire usted cómo lo dibujo como un gas, ¿no? Porque está en forma de vapor, ¿no? Por si acaso le hago ese comentario. Sencillo. Ahí se da claramente cuenta usted que existe una función netamente protectora de cubierta en la epidermis. Sencillo. Recuerde el color verde. La peridermis es muy similar. Justo acá tengo, mire usted, un pedazo de epidermis, mire usted, ahí está, gruesa. Y en la epidermis me llama la atención que hay unas estructuras como unos pequeños ojos, mire usted. Estas estructuras se conocen como las lenticelas. ¿Qué son las lenticelas? Estructuras así, medias ovaladas, que se ubican en la peridermis. Las lenticelas, acá hay muchas, mire usted, se ubican en la peridermis. Es el análogo a los estomas. La analogía podría ser así. Las hojas presentan estomas. Los troncos de los árboles tienen lenticelas. Así podría ser la analogía. O de repente así. La epidermis tiene estomas. La peridermis tiene lenticelas. Y mire lo que pasa por la lenticela. Observa. Por esta lenticela, mire quién va a ingresar. Veamos quién ingresa. El dióxido de carbono. Y por esta misma lenticela, veamos quién sale.
el oxígeno. Creo que la función ya está clara entonces. ¿Cuál es la función de una lenticela entonces? La misma función que tiene el estómago. Me refiero al intercambio gaseoso. Y ahora usted dirá, oiga, pero yo veo que a veces, sobre todo en estos momentos de campaña, pintan los árboles, ¿no?, con color blanco y numerosos colores. Y la pintura lo hace justo en los troncos, ¿no? Dicen para que se vea bonito y atractivo. Pero no se da cuenta usted con la pintura que está tapando las lenticelas, ¿no? Pobre plantita también podría tener problemas con los gases. Así que tenga mucho cuidado usted cuando se le ocurra pintar una hoja, una planta o una lenticela o un tronco en todo caso, porque estás tapando estructuras de intercambio gaseoso, sus estomas o sus lenticelas. Repasamos para terminar esta parte. Los tejidos protectores o de cubierta son tejidos adultos, ya no se dividen, están en constante división, no, ellos son los tejidos meristemáticos, ellos tienen otras tareas. En el caso de ellos, su función es proteger. Tanto epidermis como peridermis protegen. Las hojas presentan epidermis, los troncos de los árboles tienen peridermis. Color verde para epidermis, color marroncito para la peridermis. La epidermis contiene estomas para el intercambio de gases y también la pérdida de agua en forma de vapor. Las peridermis tienen lenticelas para su intercambio gaseoso. No olvide, por favor, la función del estoma: intercambio gaseoso y transpiración. Pero aún hay más tejidos vegetales de tipo adulto y eso lo voy a explicar en la siguiente parte de la clase. Muy bien, nos toca ver ahora otro tejido adulto. Recuerda que estamos explicando los tejidos adultos, no se dividen. Y tenemos al tejido llamado tejidos de sostén y de soporte. Un nombre muy fácil de recordar, sostén y soporte. Más rápido se le conoce como tejidos mecánicos. Tejidos mecánicos. En esta oportunidad los tejidos lo que van a hacer es darle a la plantita cierta rigidez, cierto soporte para que otros tejidos puedan también, u otros órganos puedan desarrollarse. Miren, la forma de aprender es la siguiente, tocando. Por ejemplo, va a coger usted una hoja, pero con esta parte que se encuentra por aquí. Esta estructura que usted coge de la hojita es flexible, como se da cuenta. Se conoce como peciolo. Toque el peciolo, trate de doblarlo, que es muy fácil de hacer, es flexible. Aquí encontramos un tejido llamado colénquima. ¿Qué función tiene? Le da sostén, le da soporte al tejido vegetal. Colénquima. ¿Qué presenta el colénquima como características? Que sus células que lo conforman son células vivas. Importante recordar que el colénquima está formado por células vivas. Sus paredes celulares, de estas células obviamente, están llenas de celulosa, típico de los tejidos vegetales vivos. Y como se da cuenta usted, le brinda flexibilidad a la plantita. ¿Qué función tiene? Brindar flexibilidad. Son las tres características más importantes de un colénquima. Recuerde, células vivas, paredes con, obviamente, celulosa y le brinda flexibilidad a la planta. ¡Qué fácil! Mire ahora esta pepa de palta. Esta pepa de palta, hablo de la pepa por favor, ya hablo de la parte dura. Esta pepita de la palta es resistente y fuerte. A ver, trate de doblar la pepa, no se puede, ¿no? Porque es súper dura y resistente. Y es que es todo lo contrario que el colénquima. El tejido presente aquí se llama esclerénquima y la palabra esclero significa justamente duro. Recuerda, esclero ¿qué significa? Duro. Bueno, el esclerénquima, ¿de qué está conformado? Células muertas. ¿Se da cuenta? De todo lo contrario. Ya. Sus paredes ¿qué contienen? Celulosa, ya no hay. Más bien lo que encontramos es otra sustancia química llamada lignina. Y justamente la lignina es la que le da esa dureza característica al esclerénquima. Recuerda, lignina. Otros tienen suberina, que es también una sustancia bien dura y resistente. Pero la lignina es lo más común, lignina. Y obviamente, ¿qué función le va a dar? Brindarle dureza y resistencia. Ahí está la clave. Célula viva, célula muerta. Pared con celulosa, paredes con lignina. Brinda flexibilidad, brinda dureza. Imposible fallar acá. Te viene una pregunta en un examen con características para un colénquima o esclerénquima, no puedes fallar. No olvides también los ejemplos, ¿ya? El peciolo de la hoja, por ejemplo, tiene colénquima, ¿no? La pepa de una palta
para recordar el ejemplo, tiene esclerénquima. O otro ejemplo podría ser así. ¿Usted ha visto la alfalfa? La alfalfa es flexible, incluso utilizan las ramas de la alfalfa para armar grandes ramas de alfalfa, increíble. Bueno, la alfalfa es flexible. La pregunta es muy fácil. ¿Qué tipo de tejido encontramos en la alfalfa? Que obviamente le brinda sostén y soporte. Sin lugar a dudas es colénquima. Colénquima. A ver, otro ejemplo podría ser así. Vamos a imaginarnos la pepita de un melocotón, duro y resistente. ¿Y a esa pepita qué contiene? Esclerénquima, sin lugar a dudas. Siempre practica así: célula viva, célula muerta, pared con celulosa, pared con lignina. Brinda flexibilidad, eso hay que subrayarlo, esta palabra, brinda flexibilidad. En cambio, la esclerénquima brinda dureza. Los dos tienen algo en común, por supuesto. Los dos le brindan a la planta sostén y soporte. Son tejidos mecánicos. Por favor, no se confunda con los tejidos que hemos visto hace un momento. Los tejidos que vimos hace un momento, epidermis y peridermis, no brindaban esta función. Ellos no brindaban flexibilidad ni dureza. Los tejidos que vimos hace un momento brindaban protección, son tejidos protectores. Estos tejidos, en cambio, son de sostén y de soporte. Colénquima versus esclerénquima. Nos toca ver otros tejidos más y lo veremos en la siguiente parte de la clase. Muy bien, ahora nos toca ver el tercer tejido adulto, tejido fundamental. El nombre que recibe es tejido fundamental, llamado también parénquimas. Esa palabra no se olvide, parénquimas. Los tejidos fundamentales o parénquimas tienen una función muy especial, ya que los demás tejidos que hemos visto hace un momento cubrían, protegían nada más, pero a partir de ahora ya realizan una función celular específica. Me refiero a que van a producir o almacenar algo. Atención, se dividen en dos grupos: los parénquimas llamados clorofilianos y los parénquimas de reserva o almacenamiento. Otra vez, tejido fundamental o parénquima, dos tipos: los parénquimas clorofilianos y los parénquimas de reserva o llamados también de almacenamiento. Súper fácil. La forma de recordarlos con un ejemplo, y qué mejor que con una hoja. Así que vamos a cortar una hoja. Atención, este corte ya lo hemos hecho hace un momento, cuando cortamos la hoja para ver las epidermis, que ese mismo corte es. Y en este corte de la hoja claramente podemos notar la epidermis, epidermis inferior, epidermis superior. Y esta zona de en medio de la hoja tiene su nombre, recuerda, se conoce como mesófilo. Mesófilo. Justamente la palabra meso significa medio, filo significa hoja, ¿no? La zona ubicada en el medio de la hoja, entre las epidermis. Ya vimos las epidermis, con sus estomas y todo lo demás que ya aprendimos. Ahora me interesa esta zona media, o sea, el mesófilo, porque ahí, en ese mesófilo que encuentro, un grupo de células muy parecidas, mire usted, pero con una característica muy peculiar, ya que estas células tienen abundantes cloroplastos en su interior. Su citoplasma de las células están llenos de cloroplastos. Y como usted recordará, los cloroplastos, ¿qué función tienen? Realizar fotosíntesis. En pocas palabras, esta agrupación de células es la que realiza la fotosíntesis. No se olvide, ¿en dónde se realiza la fotosíntesis? ¿En las epidermis? No. Se realiza en la zona llamada mesófilo, porque aquí encuentro este grupo de células que se conoce como el parénquima clorofiliano. Y su función ya está clara. ¿Cuál es la función? Realizar el proceso de la fotosíntesis. Una pregunta muy conocida en los exámenes. ¿Cuál es el tejido que realiza fotosíntesis? Es el tejido llamado parénquima clorofiliano. Atención, atención. A veces en las claves no hay parénquima clorofiliano. Tranquilo, busque usted esta alternativa. Clorénquima. Clorénquima, por favor, con cloro. Clorénquima. No se olvide lo mismo. Parénquima clorofiliano, llamado también clorénquima. No se vaya a confundir, ¿ya? ¿Cuál es la función del clorénquima? Fotosíntesis. Ubicación, mesófilo de las hojas. Súper sencillo. Los parénquimas de reserva tienen otra tarea. Su función es almacenar. ¿Qué van a almacenar? Dependiendo, pues. Algunos parénquimas de reserva, por ejemplo, almacenan agua, ¿sí? Almacenan agua en su interior.
Otros parénquimas que almacenan aire. Otros almacenan almidón, proteínas, lípidos, etc. Hay de todo. Pero hay que aprender los tres más importantes que suelen preguntar. Si el parénquima almacena agua, la planta tendrá reservas de agua, pues. Así es. Y se le va a llamar a ese parénquima así, parénquima acuífero. Recuérdalo bien, se almacena agua, acuífero. Otro nombre que recibe, acuénquima. Acuénquima, recuerda bien. Si almacena aire, qué bien por la planta. Va a poder entonces flotar en la superficie, porque recuerde que el aire tiende a flotar, ¿no? Se va a llamar parénquima aerífero. Qué sencillo, aerífero, viene de aire, almacena aire. Llamado también aerénquima, fácil, ¿no? Aerénquima. Y el tejido que almacena almidón se va a llamar así, parénquima amiláceo. Amiláceo viene de la palabra almidón. Con un ejemplo te lo vas a aprender. Usted seguramente ha escuchado de las plantas llamadas xerofitas. La palabra xero significa justamente seco, fito significa planta, o sea, plantas que viven en ambientes secos, donde el agua es un factor limitante súper escaso. Un ejemplo, el cactus, las tunas. Esas plantas de los desiertos, llamadas también plantas xerofitas, están acostumbradas a vivir en esos ambientes de esta manera, almacenando agua gota por gota, y de esa manera pueden sobrevivir la falta de agua que hay. No se olvide, las plantas xerofitas, o sea, plantas de los desiertos, la tuna, recuerda, el cactus, ¿cómo sobreviven en el desierto? La respuesta es almacenando agua. Uno corta un cactus, uno corta una tuna jugosa, ¿no? Bastante agua sale, porque tienen un parénquima que almacena agua. ¿Qué tipo de parénquima es? Acuífero. Imposible fallar, súper fácil está esto. Atención, pero algunas plantas tienen la propiedad de poder flotar en la superficie del agua. Uno de repente va a la selva del Perú y en los ríos encuentra unas plantas bonitas que están flotando y no se hunden. Uno ve y se admira y dice, ¿cómo no se hunden esas plantas? Y la respuesta es la siguiente, porque almacenan esas plantas aire en sus tejidos. Aire es un parénquima aerífero. Ese grupo de plantas, ¿cómo se llama? Plantas hidrofitas. Porque viven ¿en dónde? En la superficie del agua. ¿Qué significa hidro? Hidro significa agua, como sabe usted. Y fito, ¿qué significa? Planta. Por favor, muy común es este error, que los jóvenes se confundan y piensen así, que las plantas hidrofitas, como la Victoria regia, por ejemplo, que vive en la superficie de los ríos del Perú, las plantas hidrofitas, dicen así, ellas almacenan agua. No, la planta hidrofita no almacena agua. Y el alumno dice, pero ahí dice bien claro, hidro significa agua. No, viven en el agua, que es otra cosa, no almacenan agua. Porque si una planta hidrofita almacenara agua, se va a hundir pues, y no va a poder flotar en la superficie. No se confunda por eso. La planta hidrofita es una planta que vive en el agua, flotando en el agua, no se hunde. ¿Y por qué no se hunde? Porque tiene un parénquima que almacena aire, tiene un parénquima aerífero. No se vaya a confundir, por favor. Las que almacenan agua se llaman plantas xerofitas, plantas de los desiertos, como la tuna, como el cactus, como el San Pedro. Y la papa, el maíz, el arroz, ¿qué almacenan? Almidón. ¿Y su parénquima cómo se llama? Amiláceo, como las plantas que hemos mencionado, los tubérculos, etc. Súper fácil entonces. Los tejidos fundamentales, dos grupos. Los parénquimas clorofilianos, o sea, los que hacen fotosíntesis, los clorénquimas, como también se les conoce, y los parénquimas de reserva o de almacenamiento, sea de agua, sea de aire o sea de almidón, etc. Su función es muy diferente a las demás que hemos visto. Producen y almacenan, recuérdelo bien, producen y almacenan. Muy bien, ahora nos tocaría ver el último de los tejidos adultos, que es el tejido vascular, que lo veremos en la siguiente parte de la clase.